Estamos hablando del candelero y hoy vamos a ver otro aspecto del candelero. Hemos visto el pie, ¿sí? Yo pienso que ustedes han visto cómo es un candelero, ¿no? Cuando tú miras el candelero tiene un pie grande, tiene una caña central y de la caña central salen 3 brazos, 3 a mano izquierda, 3 a mano derecha. Acuérdense, hermanos, que el Señor usó el candelero para enseñarnos acerca de la vida de la iglesia normal. Entonces es bastante precioso que nosotros podamos entender esas cosas a la luz de las Escrituras. Entonces vamos a Éxodo, ahí donde Moisés habla del candelero, y hoy vamos a estudiar el cuerpo del candelero, o sea, la estructura como tal, que está compuesta por la caña central y los brazos de derecha y los brazos de izquierda. Ahí está en Éxodo capítulo 25, versículo 31. Harás, qué cosa que el Señor hubiera podido hacer todas las cosas, Él es omnipotente, pero quiso que Moisés participara en esto. El Señor tiene sus colaboradores, hombres a los cuales Él quiere que ellos participen. ¿Crees que Dios no podría hacer lo que Él se ha propuesto? Pero Él quiere tener personas que colaboren y algún día Él poder aún recompensarlas por lo que ellos colaboraron. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, que eso fue lo que estuvimos hablando, su caña, que es la caña central que sostiene todo, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, o sea, de oro puro. Y entonces nosotros hoy vamos a hablar de la caña central y de este aspecto. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Solo vamos a ver eso hoy. Entonces, hermano, el Señor tiene el pie, que es el lugar donde la iglesia es puesto, el territorio donde es expuesto. El pie también nos habla de las reuniones de la iglesia, pero todo eso lo sostiene la caña central. La caña central es Cristo. Y los 6 brazos son los hombres que han sido puestos en Cristo. Entonces, eso es lo que hace la estructura de la iglesia local. Cristo como el centro, el fundamento, y aquellos hombres que han sido puestos en Cristo. Entonces vamos a leer varios pasajes para entender ese lenguaje como el mismo Señor hablaba de su iglesia. Vamos a leer primero unos pasajes que el Pablo habla en la epístola a los Romanos, ahí en el capítulo 12. Mira que la epístola a los Romanos es el evangelio de Dios, es como Pablo desarrolla el evangelio de Dios. Comienza mostrando que nadie es justo, no hay ningún bueno, capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 3 ya muestra que ahora somos justificados gratuitamente por la fe. En el capítulo 4 y 5 ya nos muestra que antes estábamos en Adán y en Adán estábamos condenados, pero ahora en Cristo tenemos vida nueva, ¿sí? En el capítulo 6 y 7 se nos muestra el conflicto del hombre que está en el espíritu, pero que también tiene la ley de la carne. En el capítulo 8 se nos muestra que ahora tenemos el espíritu y los que son guiados por el espíritu son hijos de Dios. Cosas que hemos estudiado nosotros. En el capítulo 9 y 10 se hace como un paréntesis en el lugar de Israel, en el propósito de Dios. Y en el capítulo 12, hasta ahí Pablo ya va a comenzarnos a hablar de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú comienzas tu relación con Dios directamente, individualmente. Cuando tú crees, pues eres justificado, eres redimido, eres puesto en Cristo, tienes el Espíritu, todos esos capítulos. Pero ahora Pablo en el capítulo 12 nos muestra un misterio, hermano. Y realmente hoy en día esto es un misterio. ¿Un misterio qué es? Algo que no todo el mundo ve, algo que todo el mundo no entiende. La iglesia es un misterio. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso hoy vamos a ver el cuerpo del candelero. Vamos a entender ese lenguaje con el que hablaba Pablo y por qué Pablo hablaba de esa manera. Mira lo que dice ahí en el capítulo 12. Dice, ahí en el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, ya Pablo pasó del individual a comenzar a hablar de algo que
colectivo, porque ciertamente la vida cristiana comienza con una relación personal y directa por la obra de Cristo a través del perdón y el nacimiento de nuevo, pero ahí eso ya nos comienza a involucrar ahora en un nosotros. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Somos muchos, pero en realidad no somos muchos, somos uno. Y cuando tú miras el candelero, es todo de una sola pieza. Y el candelero tiene partes, pero en sí es solo un candelero. Y el candelero está compuesto de varios brazos. 6 brazos. El número 6 en la Biblia es el número del hombre, porque Adán fue creado el 6º día. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tiene a su hijo, pero su hijo quería llevar muchos hijos a la gloria. Entonces Él los salva a través de la muerte de su hijo. Y cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, místicamente y espiritualmente dice la palabra que tú eres injertado en Él. Está la caña central, pero es como si el Señor pusiera a través del Espíritu los brazos unidos a la caña. Éramos muchos, pero ahora somos uno en Cristo. Mira ese lenguaje con el que Pablo habla ahí, nomás una hojita atrás, en el capítulo 10 de Romanos, cuando está hablando acerca, capítulo 11, acerca del misterio de Israel y cómo los israelitas por no creer fueron desgajados. Pero ahora los que hemos creído hemos sido ¿qué? Insertados. ¿En qué? ¿En quién? En Cristo. Y ahora en Cristo somos uno. Mira lo que dice ahí en el versículo 17, 11-17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ¿quién es ese tú, hermanos? Los gentiles, ¿sí? Porque está haciendo la comparación entre judío y gentil. Y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, o en el caso del candelero, de la caña central y de la rica savia del olivo. O sea que antes no éramos parte del olivo, pero Dios cuando nos puso en Cristo nos injertó. Eso es otra imagen para ver cómo Dios, teniendo su Hijo, puso muchos hombres en Cristo. Hombres y mujeres los puso en Él para tener un solo cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero el cuerpo de Cristo, ¿quiénes son? La iglesia. ¿Y la iglesia de quiénes está compuesto? De todos aquellos que han creído en Él. Y el candelero nos muestra la expresión del cuerpo de Cristo en un lugar determinado. Mira que Efesios habla de esto. Hasta ahora estamos comenzando por encima. Vamos a entender esto mucho más cuando veamos la experiencia del apóstol Pablo, porque Pablo es el único que usa este lenguaje cuando habla de la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 1, Pablo vuelve a decir lo mismo de otra manera. Efesios capítulo 1, versículo desde el 22. Vea lo que dice. Vamos a leerlo desde el 20. Dice, ¿cuál fuerza? La operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mira cómo Pablo habla de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es comparada, y se habla acá de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Para qué es un candelero, hermanos? Para que alumbre. ¿Sí? Antiguamente no tenían luz, antiguamente no tenían bombillos. Entonces, ¿cómo alumbraban la casa? Con el candelero. ¿Eso de qué habla? La función principal de la iglesia es ser luz donde el Señor la ha puesto. Es expresar a Cristo y llevar a Cristo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si estamos fuera de Cristo?
Necesitamos estar injertados en la vida. Por eso el Señor decía, si ustedes permanecen en mí. ¿Qué es eso? Que los brazos estén unidos a la caña central. Y yo en vosotros. O sea, ustedes siendo uno conmigo y yo uno con ustedes. Ustedes van a llevar, ¿qué? Mucho fruto. Y lo del fruto también será el candelero con las manzanas, solo que lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos sus testigos. Hoy lo que vamos a ver por las Escrituras es ver que nosotros podamos ver por la palabra que la iglesia somos nosotros. Somos los miembros de Cristo los unos de los otros. Hoy la gente habla, si estudiando encontré una señora y me dijo esto. Hermanos, que a mí me gusta ir a visitar muchas iglesias y yo voy y miro. Yo creo en el Señor, yo amo al Señor, voy y miro aquí, voy y miro allá, escojo lo bueno, escucho lo bueno. Hermano, ella habla como si la iglesia fuera un lugar donde tú pudieras ir y ver si te gusta o no te gusta. A veces la iglesia no es lo que nosotros nos han enseñado, la iglesia somos nosotros. Y tú no vas de visita a la iglesia porque es que tú eres parte de la iglesia. Sí, la iglesia no es un lugar, hermano. Las personas hoy creen que el pastor y la personería jurídica son la iglesia. Puede que no haya pastores, puede que no haya lugar, puede que no haya nada, pero si hay personas que han sido puestas en Cristo, allí ya hay un candelero. Y Pablo entendió eso de una manera preciosa. Pablo es el único que habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo Pablo conoció eso? Entonces vamos a leer la experiencia en la vida de Pablo, que fue aquello que le dio revelación acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Porque Pablo perseguía a los cristianos hasta que un día se dio cuenta que esos hombres a los que perseguían era el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a leer Hechos de los Apóstoles y vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo. Ahí en el capítulo 8 se nos narra cuando Esteban fue asesinado. ¿Sí conocen ese pasaje? Miren el capítulo 8, verso 1, y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Mira la iglesia, ahí tiene el pie del candelero, que estaba en Jerusalén. Y todos, ¿quiénes? La iglesia, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué era lo que Pablo asolaba? La iglesia. Pero ahí se nos muestra de qué estaba compuesta la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a quienes, a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Cuando Pablo perseguía la iglesia, no iba a algún lugar, sino iba a casa por casa persiguiendo a hombres y mujeres. Él simplemente creía que estaba persiguiendo a unos locos que decían que Jesús era el Señor y que había resucitado. A veces nosotros podemos pensar eso, pero más adelante su pensamiento acerca del Señor cambió bastante. Mira lo que dice ahora en el capítulo 9, la conversión de Pablo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Mira lo que le decía. Todos sabemos que era el mismo Señor, ¿no? Que le va a hablar a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oye, pero Pablo no estaba persiguiendo al Señor. El Señor había resucitado y estaba ascendido. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A hombres y mujeres que creían en el camino. Pero mira cómo el Señor se identifica con su iglesia. Mira, cada persona que ha nacido de nuevo, para Dios es parte de su Hijo.
Es el cuerpo de su Hijo. Nosotros hoy creemos que la iglesia son hombres grandes. Para Dios la iglesia está compuesto de los más pequeños. No importa la nación, la lengua, no importa quiénes son, qué han hecho, qué fueron, ahora han sido puestos en Cristo. Cuando Dios te mira a ti, no te mira por lo que tú eres, ni lo que tú habías hecho, ni esto, sino ¿por qué? Porque Cristo murió por ti. Justificada por Cristo, perdonado por Cristo, hecho uno en Cristo. Ahora Dios se agrada de nosotros porque su Hijo nos hizo parte de Él. ¿Sí? Y cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, él creía que eran simplemente personas que tenían una secta. Pero él no sabía que esas personas simples, sencillas, algunas pobres, eran el mismo cuerpo, los brazos del candelero, que habían sido injertados en la caña central. Y mira lo que dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira que si nosotros nos hubiéramos encontrado a Pablo en el camino, ¿qué le hubiéramos dicho a Pablo? Pablo, arrepiéntase, crea en el Señor, vuelva su corazón al Señor, abra su corazón. El Señor lo ama, pero el Señor se para en el camino como un hombre que está defendiendo a su esposa. Pablo, ¿qué haces metiéndote con mi esposa? ¿Qué haces metiéndote con aquellos discípulos? ¿No ves que me estás persiguiendo directamente a mí? ¿Te parece increíble que el Señor ama tan profundamente a su iglesia que cuando se le hace cualquier cosa a su iglesia, se le hace a Él directamente? Míralo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ustedes por qué creen que el Señor no le habló directamente a Pablo? Se le apareció en el camino, lo tumbó del caballo, le dijo que él era Jesús, le dijo que él le había perseguido. ¿Por qué no le habló el evangelio? ¿Por qué el Señor no lo sanó? ¿Por qué el Señor no le dio su espíritu inmediatamente? Porque el Señor quería que Pablo conociera que él tenía un cuerpo aquí en la tierra, que él tenía un candelero donde la luz de él alumbraba, y que era directamente el mismo Señor hablándole a través, ya no de una luz, a través de su iglesia. ¿Saben por qué más adelante Pablo dice el cuerpo, la cual es la plenitud de aquel? Es uno con Él, o sea, es lo mismo para Dios cuando tú te encuentras con un hijo de Dios que como si te encontraras al Señor mismo. A veces tú quieres tener, Señor, yo quiero, Salomé me dice, uy, Pablo, yo quiero tener experiencias con el Señor, yo quiero ver al Señor. Y yo le digo, sí, yo conocí hermanos y tengo libros que han visto al Señor, pero hay algo más claro, hay algo que es el cuerpo de Cristo, que está en medio de la tierra, hermanos, y son la iglesia. A veces nosotros menospreciamos la iglesia. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que la iglesia es un lugar muy bonito. No, hermano, la iglesia son personas. Y a veces no son tan bonitas. Hay unos de derecha, ¿sí? Y hay unos de izquierda. Hay personas que tienen un carácter fuerte, hay otras que tienen uno más sencillo. Hay alegres, hay personas que son serias. Hay personas que hablan, hay personas que son calladas, ¿sí? Todos los brazos no van para el mismo lado porque si no, no habría equilibrio en el candelero. Tiene que haber de todo. Y nosotros debemos aprender a recibir todo lo que es de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Y ahorita vamos a ver cuán serio es para el Señor esto. Mira lo que siguió, porque ahí no quedó el asunto. Ve y se te va a decir. Yo pienso que Pablo se fue así con los ojos que no podía ver, comenzó a orar y ayunar, y él esperaba otra experiencia con el Señor. Pero el Señor le va a enseñar qué es la iglesia y qué es el cuerpo de Cristo. Y dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mas el candelero sí se ve, hermanos.
Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, ahora se nos va a mostrar un brazo del candelero, una persona que estaba en Cristo, un discípulo del Señor. Dice, un discípulo llamado Ananías. ¿Por qué no dice la palabra un cristiano? Porque a la iglesia solo le llamó cristianos hasta la iglesia en Antioquía, más adelante. ¿Sí? Antes se les llamaba los del camino, los discípulos, la secta, los que creían en Jesús. Y dice, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, el Señor le había mostrado a Pablo que iba a venir un hombre llamado Ananías, que iba a poner sus manos y que él iba a recibir la vista. Qué cosas, hermano, a mí me parece precioso. ¿Saben que Ananías no era pastor? Ananías no era profeta, no era apóstol, no era de los 12, no era de los diáconos. Era un simple creyente. Porque a veces si se nos acerca a hablarnos el pastor, el profeta, vamos a escuchar con temor. Pero si nos acerca un hermano sencillo, menospreciado, ¿cómo lo ves tú? ¿Saben qué dice? Ahorita lo vamos a leer. El que recibe a uno de estos grandes ungidos, a mí me recibe. El que recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Y el que lo rechaza, a mí me rechaza. Y no solo me rechaza a mí, rechaza a mi Padre que me envió. Qué palabra, ¿cierto? Mira qué cosas. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor. Ananías, ese Pablo era tan peligroso que ya los hermanos lo conocían. Ya Pablo iba para Damasco, los hermanos se estaban escondiendo, venía a perseguirlos. A muchas mujeres, hombres, había sacado a su casa, las había encarcelado. Dice Pablo más adelante en su testimonio a Agripa, creo, le dice, los obligaba a blasfemar. ¿Sabes qué es eso? Cuando cogen a los cristianos, y hoy sucede en muchos países, los torturan hasta que no niegan de la fe. Abusan de ellos, los roban, les quitan sus casas. Hoy que estábamos reunidos así me sentí como en un lugar de ellos, porque estamos acostumbrados a un cristianismo grande, pero el cristianismo nunca fue así. ¿Saben qué hace que las cosas crezcan tanto, hermano? La levadura. ¿Tú quieres que un pan crezca? Échale levadura. Ayer escuchaba una predicación del hermano Armando Alducín y estaba hablando de Cash Luna. ¿Saben que Cash Luna tiene la iglesia más grande cristiana en nuestros tiempos? Construyeron una cosa, pero no, hermano, tú ves las fotos y sabes que el hombre se sienta allá a hablar puras herejías ahora dice, es que nosotros somos hijos de Jehová. Entonces, ¿sabes qué somos? Jehová Juniors. Somos dioses. Si Jesús es el hijo de Dios, nosotros somos dioses también. Ya no habla como un pastor, sino como una serpiente. Pero saben que tienen la iglesia más grande. No importa que estén predicando herejías. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia del Señor. Eso es lo que los cristianos buscan hoy, esas cosas. ¿Sí? Y eso lo han traído mucho del mundo religioso. Porque en el mundo religioso, si no hay templo, pues no hay religión. Pero en los tiempos antiguos, los cristianos, no se ve eso, hermano. Tú tienes que buscarlo por la palabra y no lo encuentras. Tú lo que encuentras es que Dios ya no quiso habitar en templos hechos por manos de hombres, sino quiso hacer morada espiritual en nosotros. Y si Cristo está en ti, si Cristo está en mí, ahora somos uno en Cristo. Y es lo que sigue diciendo.
Entonces Ananías dice, he oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí que tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué es esto, hermano? Dios escoge a lo que menos nos imaginamos. Como le decían los romanos, mire, no se enorgullezca que el Señor haya desgajado a los judíos y lo haya injertado a ustedes. No se enorgullezca, porque Él escoge a lo que menos esperamos. Es más, Pablo dice más adelante que lo que éramos antes a Él no le interesa. Sí, porque antes teníamos nuestra vida, nuestros pecados, nuestras locuras, pero ahora que estamos en Cristo, ya Dios no nos ve como éramos antes, sino nos ve como nuevas criaturas. Y debemos aprendernos aún a vernos los unos a los otros así, en Cristo, como nuevas criaturas, como personas que han sido perdonadas, como personas que han sido redimidas. Y mira lo que le dice el Señor, ve. Entonces fue Ananías en el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. ¿Quién puso las manos? Ananías. O el Señor. Ananías. Yo pienso que es lo mismo. Porque Ananías es parte del cuerpo de Cristo. Es uno de los brazos del candelero. O sea que cuando Ananías ponía las manos sobre Pablo, estaba haciendo la extensión de lo que Dios había determinado en los cielos. Eso es la iglesia. La iglesia es la expresión aquí en la tierra de la voluntad del Hijo de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él es la cabeza del cuerpo, la cual somos nosotros. O sea que imagínate que el Señor mismo hubiera podido sanar a Pablo, pero el Señor mismo quiso de su voluntad hacernos partícipes de su obra. Y ahora Él todo lo que hace lo hace a través de nosotros. Mira que un día se le apareció un ángel a Cornelio, ese pasaje lo hemos leído juntos. Y el ángel le hubiera podido predicar el evangelio. ¿Por qué el ángel no le predicó el evangelio a Cornelio? ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Ve y manda a llamar a Pedro, para que Pedro te hable palabras por las cuales vas a ser salvo. ¿Qué es eso? Que Pedro era uno de los brazos del Señor. El Señor no necesita que los ángeles prediquen, para eso tiene a su iglesia. ¿Sí? Las personas no necesitan ir y ver al Señor mismo, hermanos, para eso el Señor tiene a su iglesia. ¿Saben cómo se dice en la tipología de la iglesia? La iglesia es Betel, puerta del cielo. Así como es puerta del cielo, también es un lugar terrible. ¿Por qué? Porque está compuesta por hombres que están en Cristo, pero hombres. Y debemos aprender a amarnos y a recibirnos los unos a los otros. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, y me parece precioso la palabra de Ananías, hermano Saúl. Qué precioso, ¿no? No le dice perseguidor, injuriador, no, le dice hermano. Ay, ya Ananías había visto la obra del Señor en la vida de Pablo. Y ya lo veía como ¿quién? Como alguien parte de él. Nosotros necesitamos ver el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas que te acercan y te dicen, ah, sí, ¿tú en qué iglesia te reúnes? Ah, sí. Ah, yo me reúno a tal lado. Y como si fuéramos distantes. Miren, hermanos, así muchos hermanos nos vivan como una iglesia normal, no vivan la iglesia normal, no crean en la iglesia normal, son nuestros hermanos. Son hijos del mismo Señor. El mismo Señor que murió por nosotros, murió por ellos. La misma sangre que nos limpió nuestros pecados, los limpió a ellos. El mismo Espíritu con el cual nosotros nacimos de nuevo, se les dio a ellos. El mismo bautismo, la misma fe y el mismo Dios. Somos hermanos. En estos días mi esposa me contaba que escuché una predicación de Chuy Olivares, que es un pastor muy serio. Él conoce mucho la palabra y él dice que un día el Señor le habló y le dijo, bueno, Chuy,
¿tú pastor de quién eres? Yo te he puesto en mi casa, pero pastor de quién eres. Y le dijo, Señor, yo soy pastor de casa de oración. Y el Señor le dijo, estás equivocado. Para mí no hay casa de oración, ni vida nueva, ni misión carismática, no. Mi iglesia es una. Yo te he puesto a pastorear no solo a casa de oración, a todos los que tengas, a todos tus hermanos. Porque a veces tenemos un corazón tan estrecho, hermanos. Y un día, en estos días, fueron unos jóvenes a la reunión allá en Ciudad Bolívar. Y les dije algo así, hermanos. Les dije, la mayoría de cristianos no ven más de Cristo que lo que les enseña su pastor. Y no saben que su pastor apenas es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuántos pastores tiene la iglesia? ¿Sabes cuántos profetas, apóstoles? Multitud de hombres por toda la tierra. Pero a veces solo creemos lo que nos dice el pastor. Y a veces el pastor es un cabezón que ni lee, ni se prepara, ni estudia, ni conoce el testimonio de toda la iglesia. Entonces lo que a veces nos puede enseñar un pastor es tan limitado. Cristo es tan grande, hermanos, que ningún hombre lo puede contener. Él se tuvo que derramar en multitud de miembros. Porque la plenitud habita en la iglesia, no en uno de nosotros. ¿Sí? Apenas nosotros somos una parte de lo que es Cristo. El Señor nos abra los ojos, hermano, y podamos ver la iglesia y disfrutar y aprovechar lo que es de Cristo en todos, hasta uno de los más pequeños, porque a veces el Señor dice que a los más pequeños Él los vistió de más dignidad. Qué misterio. A los miembros más pequeños. Y dice, el Señor, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron los ojos de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y mira esta frase, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué fue eso? Pablo comenzó a vivir lo que era la vida de la iglesia. Porque si realmente tú conoces al Señor, necesitas estar con los que son del Señor. Si tú como creyente no quieres, no te dispones, no pasas tiempo con los hermanos, tu vida espiritual, hermano, está en muchos peligros. Cuando tú tienes una oveja y la dejas por ahí solita, una oveja es torpe, una oveja es ciega, una oveja es temerosa, una oveja no se puede defender, necesita del rebaño y del pastor, que es Cristo. Necesita estar con todos los que son de Él. Vamos a leer un poco lo que el mismo Señor Jesús dijo acerca de su iglesia, solo que a veces lo interpretamos de otras maneras. Ahí en Mateo capítulo 18, hermano, mira lo que el Señor decía, ya lo hemos mencionado, pero mira lo que el mismo Señor decía. Mateo capítulo 18, versículo 1. Mira que aquí vamos a ver como en dos frases la caña y los brazos. En aquel tiempo los discípulos, ahí están los brazos, hermano, del candelero, pero no están solo los brazos solos. ¿Qué pasó con los discípulos? Vinieron a Jesús, esa es la caña central, diciendo, este es el problema casi en todos los lados, hermano, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Siempre en la iglesia muchos problemas han sucedido es por esto, hermano. Por la ambición a querer tener autoridad, querer tener un lugar, querer tener un ministerio, querer ser nosotros sobresalientes. Eso fue lo que causó y el comienzo de lo que hoy en día vemos. ¿Qué fue el comienzo? Que unos decían, no hermano, es que yo soy de Pablo. No hermano, yo soy de Pedro. No hermano, yo soy de Apolos. ¿Qué era eso? Quisimos hacer hombres grandes en medio de la casa, cuando el único que es digno es Cristo. ¿Por qué? Porque fue el único que murió por nosotros. Dice Pablo, ¿acaso Pablo murió por ustedes? No,
El que murió fue Cristo. Y eso, ¿saben qué? Cuando uno dice, se encuentra un hermano, no, es que yo pertenezco al ministerio profético de Ronnie Charles. Ah, no, yo pertenezco a Cristo. No suena tan grande, pero es de mayor valor, ¿verdad? Sí, porque a veces, entre más nombres le ponemos hoy en día, más grandes quieren ser los hombres. Pero mire lo que hizo el Señor Jesús para enseñar a sus discípulos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso. ¿Pero dónde lo puso? En medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué cosas, hermano? El Señor ve todo totalmente contrario. Me acuerdo, hace un año estuvimos viajando con mi esposa, de donde es la familia de ella. Entonces nos fuimos para allá como casi semana y media. Y llegamos allá y la familia de ella pues tiene muchos medios. Entonces estábamos en una casa súper wow, comíamos, nos sacaron a pasear a todos lados. Ellos tienen unos carros súper wow, ellos tienen un alto nivel de vida. Y yo llegué el primer día y bueno, el primer día muy alegre, y el segundo decía yo, ay Señor, ya me hacen falta los hermanos. Ya el tercer día me quería devolver, ya el cuarto día yo estaba desesperada. Yo, Señor, me hacen falta las reuniones, me hacen falta los hermanos. Igual oraba, leía la palabra, pero cuando uno ha aprendido a vivir en medio de la iglesia, hermano, le hacen falta los hermanos. Y en esa ciudad, y ellos eran cristianos, pero como católicos, que van a un lugar los domingos, pero ni una conversación del Señor, hermano, ni una oración, ¿no? Yo pienso que ellos tienen su religión, pero no han ni siquiera nacido de nuevo. Y en esa angustia, en esa sequedad, un día de eso nos dijeron, vamos a ir a un pueblo que es aquí cerca. Ellos vienen a una ciudad, y cerca, una ciudad pequeña de Colombia, y cerca hay un pueblo chiquito, ¿no? Como un caserío, 2 cuadras. Y llegamos allá y íbamos a visitar una familiar de ellos, de la familia de mi esposa. Cuando llegamos donde ella, la recogieron en el carro porque íbamos a ir a un río. Íbamos sentados y yo ya desesperado queriendo volverme. Cuando mi esposa dijo, oiga, pero esos ríos por acá se están secando. Y llega, esta mujer era una mujer anciana, hermanos. Anciana, y hablaba como cuando tú tienes una enfermedad, la voz que hablas como ronco. Dijo, lo que pasa es que el Señor Jesucristo viene pronto. Yo llevaba días seco, hermano, pero la palabra, esas frases que dijo esa hermana, uy, hermano, es como si me hubiera escuchado una predicación de 3 horas, y eso como que me refrescó. Yo apenas volteé a mirar y ella vio la actitud que yo vi cuando ella dijo, yo dije, amén, el Señor viene pronto. Y ella me dijo, ¿eres hermano? Y yo, sí, ¿y tú? Sí, yo también. Ay, qué alegría, hermanos. En medio de ese desierto encontré el cuerpo de Cristo. Una mujer sencilla, de un pueblo, hermano, anciana. Yo encontré al Señor y se puso a contarnos su testimonio. No, si yo pudiera quitar todos esos días de paseo por esa media hora que estuvimos con esa mujer, era el cuerpo de Cristo. El pequeño. ¿Sí? Yo no necesitaba encontrarme al predicador, al pastor. Me encontré a uno de los pequeños del Señor. Porque ciertamente el Señor tiene testigos en todo lugar. Porque Él quiere que el candelero sea puesto en todo lugar. Y nosotros debemos aprender a eso, hermano, a recibir lo que es de Cristo, aún de los pequeños. Y es lo que está enseñando el Señor. Y cualquiera que reciba en mi nombre, o sea, no hay que recibir a cualquiera, hermanos, porque dice Juan que si viene alguno a tu casa y golpea con una doctrina que no es de Cristo, no le recibáis, ni le digáis bienvenido. ¿Eso qué es? Un testigo de Jehová que viene a decirte que Jesucristo no es Dios, no lo recibas, hermano. Un unitario que viene a tu casa a decirte que no, que Dios
No son tres personas, que no es Padre, que no es Hijo, que no es Espíritu Santo. Esos son ¿qué? Errores, herejías. O que viene un musulmán a decirte, no, Jesús no es Dios. Y Dios no tiene hijo. Jesús es un gran profeta. Dice que si viene aún un ángel a presentarte otro Jesús, no lo recibáis. O alguien de la nueva era decirte, no, Jesús es uno de los tantos iluminados que han existido a través de la historia. Y así como Jesús estuvo Budas, porque el Cristo ha venido sobre varias personas. Eso es otro evangelio, ¿sí? O a un católico que venga a decirte, no, yo quiero venir a tu casa y voy a rezar el rosario. Entonces comienza a decir que María es intercesora, que María ascendió a los cielos, que María es corredentora. ¿Eso qué son? Blasfemias. Pero si viene alguien que se ha encontrado así como Pablo en el camino con Cristo, ha creído en el Señor y ha sido lleno del Espíritu, la iglesia tiene la responsabilidad de recibirlo, sea pobre o sea rico. Porque dice Pablo, dice Santiago, hacéis acepción de personas. Hoy hay iglesias para ricos. No, iglesias para todos los que son de Cristo, ricos o pobres, ¿sí? Alegres o tristes. Nosotros debemos tener un corazón abierto a los que son de Cristo. ¿No? Mira lo que decía el Señor. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera, mira esta frase, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mira lo serio que es el Señor, hermanos. Si tú recibes a un pequeño, recibes al Señor. Pero si tú eres tropiezo a uno de los pequeños, te metes con el Señor. Hoy en día nos enseñan esto. Hermano, no diga nada contra el ungido de Jehová. ¿Sí? Pero no se nos dice, hermano, no se meta con el hermano más pequeño porque mejor fuera que se le metiera un río con una cosa pesada y que se ahogara. No se nos dice esto, ¿cierto? Pero miren, hermanos, el Señor varias veces advierte de esto, el temor con el cual nosotros tratamos a los hermanos, cómo los corregimos, cómo los enseñamos, si los estamos guiando al Señor o qué estamos haciendo. Yo pienso que las personas que deben tener más temor son aquellas que sirven en la casa del Señor, porque no saben que el Señor vela por cada uno de sus pequeños. Yo a veces pienso que los pastores no saben lo que hacen, ni en lo que se han metido. Porque cuando tú coges y te aprovechas de un pequeño, te estás metiendo con el Señor. Escuchamos el caso de una mamá de una hermana. El pastor era, bueno, una iglesia grande. Ella llegó allá muy animada, seguía, nunca conoció al pastor. Un día llegó el pastor a la puerta de la casa allá. Pues la hermana había vendido la casa y el pastor se había enterado. Nunca la había visitado, pero cuando se enteró que le había vendido la casa, vino a verla. Adivinen a qué. Entonces llega el pastor, hermana, el Señor dice que usted debe dar el 10ª parte de lo que es suyo. Yo sé que usted vendió su casa, necesito la ofrenda. La hermana dijo, nunca vino a visitar, nunca vino a enseñarme la palabra, nunca vino a pastorear, y si viene a pedir. ¿Saben qué? No volvió a congregarse. Ay, ese hermano se metió en un problema con el Señor. Porque hay de los que son tropiezo a los pequeños. Eso nos debe poner temor en el corazón. ¿No cree? Mira cómo lo dice en otro pasaje, hermano. Ahí Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. De esto la escritura habla mucho, solo apenas estamos viendo un poco de esto. Lucas 17, verso 1 podríamos leer. Otra vez es lo mismo que el Señor venía hablando allí en Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos.
sea, siempre en la casa del Señor va a haber problemas, hermano. ¿Por qué va a haber problemas? Porque así como el Señor está edificando su casa, el maligno va a meter sus manos. Así como hay cristianos verdaderos, hay cristianos que no son verdaderos. Sí, el Señor tenía 12 y uno era Judas. Así como hay personas que realmente aman al Señor y han nacido de nuevo, hay personas que no. Y están ahí entre los hermanos. El trigo y la cizaña. Mejor, otra vez, ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Mira esto es para los hermanos, para la congregación, para el candelero. Si tu hermano pecare contra ti, ¿por qué? Porque aún somos hombres y a veces podemos ofender, hacer daño, hermanos. Dice, repréndele. O sea, una persona peca contra ti, entonces tú dices, Señor, júzgala. El Señor antes de venir a mí, habla con ella para que se arrepienta. O sea, el corazón de nosotros debe ser ¿qué? Que estemos todos a cuentas, que no hayan problemas. Pero si sucede algo y tal vez la persona me hizo algo, me ofendió, me agravió, yo no por desquitarme, ¿sí? No por hacerme sentir, sino yo por amor al Señor y al hermano voy y le digo, oye hermano, tú pecaste en esto contra mí. ¿Qué estás haciendo? Haciéndole caer en cuenta. ¿Para qué? Para que él se arrepienta. ¿Sí? Porque si nosotros no solucionamos las cosas acá, el Señor las va a solucionar en su juicio. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esos pasajes? No es que tú vas a ser como aquel siervo malo que cogió al otro y después de que se le había perdonado una cantidad, cogió al otro a ahorcarlo y lo echó en una cárcel. No. Tú hablas con él para que él se arrepienta. ¿Por qué? Porque la comunión entre los hermanos no puede ser interrumpida por nuestras niñerías. Sí, a veces son niñerías. Me miró, no me saludó, me visto, no sé qué. Ay, hermano, madure. Hay iglesias, hermanos, que se han partido por la mitad por la inmadurez de ciertos hombres. Hay que tener cuidado, porque la comunión es en el espíritu, pero Satanás siempre va a venir a hacer cosas. Siempre, siempre. Y los hermanos deben estar prontos a perdonar. Sí, porque a veces, digamos, tú no te encuentras con el hermano del evangelio y el hermano te contesta. Ah, yo no vuelvo allá porque el hermano Pablo David me regañó. O me dijo, me miró. No, hermanos, hay que aprender a perdonar. No es que somos uno para siempre. En el cielo hay lugar para todos. Amén. Debemos aprender a vivir acá en la tierra juntos. ¿Cierto? Yo pienso que la vida denominacional es muy cómoda, hermano. Tú solo le ves la espalda al otro. Pero en la vida de la iglesia no, hermanos. En la vida de la iglesia estamos juntos, madurando juntos, conociendo al Señor juntos. Y dice, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Cómo? De la manera que Cristo te perdonó a ti. A veces creemos que el pecado es tan grande, pero si nos ponemos a hacer cuentas, cuántas cosas hicimos, ofendimos al Señor, manchamos el rostro del Señor, nos burlamos del Señor, pecamos 1, 2, 3, 4, 100 veces contra Él y el Señor nos perdonó. Así nos debemos mirar los unos a los otros. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, imagínate. A veces una vez por ahí ya, eso es terrible, pero el Señor dice 7 veces al día. Acá no dice, pero Pedro le preguntó una vez, ¿cuántas veces lo debe perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿Eso qué quiere decir? Siempre, hermano. ¿Sí? Y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debes hacer, hermano? Perdónale. Qué frase.
¿Por qué? Porque la vida de la iglesia, hermanos, nosotros debemos hacer todo lo posible para que la iglesia tenga equilibrio, para que la iglesia, o sea, el candelero sea con su equilibrio, con sus brazos, para que en la iglesia se exprese la luz de Cristo, no para que la iglesia sea un jardín infantil lleno de niños peleando, quejándose, aprendiendo. Miren, en la iglesia pasan cosas que no pasan en el mundo, como que en la iglesia se te corrige, se te enseña, se te instruye, se te ama, se te disciplina. ¿A quién le gusta eso en el mundo? ¿No? Hermano, yo tengo 30 años, ¿usted cómo me va a venir a corregir? Ay, tal vez el Señor va a poner a tu hermano para corregir. Claro, en amor todo. En amor se exhorta, se aconseja, se pastorea, se vive juntos. Amén, porque la iglesia de Cristo es la expresión del cuerpo. Amén. Esto que acabamos de leer es para la iglesia. Que hay veces se le presenta a un hermano, una hermana a uno preguntar, hermano, yo tengo mi esposo que es incrédulo y mi esposo no responde por mis hijos, ¿qué debo hacer? Demándelo para que responda. ¿Por qué? Porque no lo puede llevar ante los hermanos de la iglesia, porque es un incrédulo. Si esto está hablando de los santos, nuestra relación con el mundo es un poco diferente. Amén. Nosotros debemos procurar hacer bien, estar ¿con quién? Con los santos, con los que están en Cristo. Amén. Entonces, para terminar, hermanos, leamos un pasaje ahí en 1 Corintios, capítulo 1. Señor nos muestre lo que vio Pablo, hermano. Mira lo que dice Pablo ahí en el capítulo 1 de 1 Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? Pero era un hermano, era el cuerpo de Cristo. A la iglesia de Dios. Ay, hermanos, ¿de quién es la iglesia? De Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia no es de nosotros. Eso de que usted escucha en tantos lugares que mi iglesia, uy, qué blasfemia. Imagínate, yo contrato un hombre para que prepare a mi esposa para el día de mi matrimonio. Eso es el ministerio. ¿Qué hace el ministerio? Apóstoles, pastores, maestros, preparar a la iglesia. Entonces llega el día de mi matrimonio. Entonces llega el hombre al que está preparando a mi esposa y me dice, aquí le traigo a mi esposa. ¿Cómo crees que yo voy a reaccionar? ¿Cuánto esposa es mi esposa? Tú simplemente estabas puesto para servirla y prepararla para mí. Imagínate qué va a decir el Señor cuando los pastores le digan, no, mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia es de quién, hermanos? De Dios. Comprada con la sangre de Cristo. Y dice, a la iglesia de Dios, y ahora vamos a ver el pie del candelero, que está, ¿dónde? En la avenida tal, no sé qué tal, salón tal. No, que estaba en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos, esa frase, hermano, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esa es la iglesia. Todos los que están donde invocando el nombre de Cristo, o sea que han sido puestos en Cristo por la fe. Vamos a dejar hasta ahí, hermano. Entonces, la caña central y los brazos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Amén. Señor nos ayude. Ay, Señor, qué precioso. Señor, te damos gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has hecho parte de tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has puesto para ti, pero para vivir juntos en ti, Señor. Para que la luz tuya pueda llegar a todo lugar, Señor. Te rogamos que tú puedas levantar iglesias normales en nuestro tiempo, Señor. Iglesias bíblicas, iglesias conforme al modelo que tú has dado por tu palabra.
Iglesias que puedan sostener tu testimonio, tu verdad, con fidelidad, Señor. Tú sabes, aun cuán ciegos somos, necesitamos que tú nos abras los ojos, Señor, y podamos ver a tu cuerpo, a tu iglesia, a tu amada, Señor. Aquella que ahora tiene la plenitud tuya, Señor. Líbranos de engaños, líbranos de tradiciones y concédenos no solo ver, sino vivir la iglesia y trabajar para que tu iglesia, no nuestra, sino tu iglesia sea edificada en todo lugar, Señor, donde tu nombre es invocado. Danos los medios, la gracia y la capacidad, Señor, para poder trabajar y servirle a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a tus hijos. Señor, gracias por cada uno de los pequeños que están acá, de los grandes, de los maduros, Señor, porque todos somos tuyos, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes a amarnos, a soportarnos, a que tú puedas hacer una iglesia firme con un buen fundamento al cual tú puedas edificar y añadir todos aquellos, Señor, que han de ser salvos. Oramos por Fontibón, oramos por este lugar, oramos por Engativá, Señor, para que tú levantes tu iglesia, Señor, por encima de los problemas, por encima que el Hades se levante, Señor, tu iglesia pueda prevalecer y tu obra sea firme, Señor, en medio nuestro, para tu gloria y para tu honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos permites, así como a Pablo, Señor, ver a Ananías, Señor, venir, Señor, imponer sus manos y hablarnos y guiarnos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor.